Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola, querida Socorro Díaz, ¿cómo estás? Hola, querida Adriana, pues bien, dentro de lo que cabe, en sana distancia. ¿Ya cuántas semanas? 8. Ay, caramba, Pero qué bien Iván, portada es 8. usted, oiga. 8 semanas. Todavía Así nos falta, resistir. Así es, resistir y cuidarnos todos. Eso sí. En fin, Adriana, ayer, hoy o mañana, la epidemia que mantiene encerrados a miles de millones de seres humanos, que ha contagiado, pese al confinamiento, a más de 3,5 millones de personas y causado la muerte a más de 300,000, llegará en México a lo que las autoridades sanitarias llaman su pico máximo de desarrollo. De ahí en adelante se supone que el número de contagiados empezará a disminuir y un poco después el número de personas fallecidas tenderá también a decrecer. Eso se dice y eso esperamos. Para lograrlo, no hay otro camino que destinar todos los recursos materiales y humanos, sin robárselos, a salvar vidas, proteger al personal médico y resguardar a la población en lugar de, malamente, ahorrarlos en el sector salud, como de manera infortunada se hizo el año pasado. Hoy el presidente anunció por la mañana que el próximo lunes se reunirá con sus colaboradores para determinar las fechas para un retorno gradual a partir del 17 de mayo a actividades económicas y sociales con una especie, lo dijo él así, de semáforo, ¿no? Abriendo los municipios y las regiones que estén en verde y más tarde las que estén en amarillo y al final las que estén en rojo, que tengan mayor número de contactos. México no solo tiene la presión de Estados Unidos y Canadá para reanudar actividades en muchas maquiladoras ubicadas sobre todo en las entidades norteñas. También tiene la enorme presión de millones de mexicanos que han perdido sus trabajos e ingresos, sean mexicanos radicados en el país o recientemente deportados por Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos se han encubierto en la pandemia para deportar a sus lugares de origen a decenas o cientos de miles de emigrantes. En el caso de los mexicanos, Estados Unidos ha deportado en el primer trimestre a 57,000 connacionales, haciéndolos cruzar por la garita de Tijuana, y en el caso de Canadá ha reportado a cientos por vía aérea. La deportación masiva de migrantes representa un reto por partida triple para el país. Llegan a engrosar las cifras del desempleo formal e informal, que suman millones en México. 2, en el segundo trimestre del año se verán disminuidas las remesas enviadas por mexicanos en el exterior, que son, antes que el turismo, las remesas, y que el devaluado petróleo, la principal fuente de ingresos de divisas al país. Y 3, pondrá a prueba la amistad verbal del presidente de México con el presidente de Estados Unidos. El presidente de México declaró ante las deportaciones que propondrá a Trump un plan para regularizar formal y abiertamente a los migrantes. Y en relación a este planteamiento, honradamente son pocos los que abrigan esperanzas sobre la respuesta del mandatario estadounidense, que está en plena y ahora deslucida campaña por su reelección. Dado que los recursos propagandísticos también se agotan en una crisis como la que vive el planeta, Trump ya sacó a relucir en estos días sus ases en la mesa del casino. Culpar por razones comerciales y ahora epidémicas a China. Mencionar la peste que significan los emigrantes mexicanos y mantener viva la vacuna del muro entre los dos países. Bueno, eso es lo que está haciendo. Y esas son algunas realidades que edifican la crisis sanitaria, económica y social
que estamos viviendo en el país y vamos a vivir los próximos tiempos. Ya vendrá, no coman ansia las partes interesadas, la gran crisis política que se avecina, porque las respuestas al coronavirus por parte de los gobiernos tendrá costos y premios, y los recibirán tanto los regímenes autoritarios como las democracias representativas. Mientras tanto, debemos reconocer, vamos a decir en el corto plazo, que hasta ahora los ganadores, fíjate porque hay ganadores de este desastre, son los mismos, Adriana. El hombre más rico del mundo en 2019, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es la empresa gigante del comercio a larga distancia mediante el sistema de mensajeros, ganó en un mes, entre marzo y abril del 2020, $30,000 millones. $1,000 millones diarios. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Así es. Y más luego, pobres además, también. Sí, hombre, y más pobres y más pobres. O sea, más en número y más en calidad. Así es. La pobreza. La digitalización masiva, pues también ha beneficiado al segundo hombre más rico del mundo, como es lógico, al multimillonario y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, pues porque estamos todos trabajando a distancia, ¿verdad? Y pues esta es una realidad que se está viviendo y que se está viviendo pues con mucha certeza. Pero hablando de los pobres de los ricos más ricos y los pobres más y más pobres, fíjate, Adriana, que quiero hoy retomar un tema que constituyó el último comentario que hice en marzo y que se refiere al tema de las mujeres. Lo quiero hacer porque el próximo domingo, como lo acabas de decir, es 10 de mayo. Y lo quiero decir porque lo quiero hacer en recuerdo de mi madre, que mañana cumpliría 108 años. Ándale. Y que fue una combatiente contra la violencia contra las mujeres y una luchadora social. Y en tiempos en los que de repente como que esto se puso de moda, pero sacarlo a la luz lo hizo tu madre. Tuve el gusto y el honor de conocerla y convivir con ella. Lo hizo tu madre cuando volteaban a verla raro de ¿y qué? Pero pues si así hay que tratar a las mujeres. Y tu mamá decía ¿por qué? No, y ahí la tienes denunciando ante el DIF, ante las autoridades municipales, ante donde fuera, que las mujeres eran golpeadas, eran maltratadas y eran sus vecinas. Entonces, por esa doble razón, quiero recordar que entonces, a principios de marzo, antes de que la velocidad y magnitud de la pandemia absorbiera todos los temas y todos los análisis, me referí al enorme éxito que en términos sociales tuvieron en México y el mundo las movilizaciones multitudinarias de mujeres. Ese 8 de marzo, la capital y las ciudades del interior vieron en las calles llenas de mujeres mexicanas, recordando que son sujetos activos de la vida, del desarrollo económico y social, y por tanto exigiendo respeto pleno a sus derechos humanos y laborales, y hasta aquí a la violencia de género y a la impunidad. Ese tema, como otros de gran trascendencia, ha quedado desplazado de la comunicación, y en sentido contrario, lo que está apareciendo con mayor fuerza es que la peste ha tomado a las mujeres como víctimas adicionales o colaterales. No porque sean las que más se han contagiado. Contra los pronósticos de expertos, el mayor número de enfermos son hombres entre 30 y 50 años, no mujeres ni ancianos, por cierto. Y se ha visto salir a ancianas y ancianos de más de 90 años vivos de los hospitales después del contagio. Así es. No, las mujeres están siendo víctimas del confinamiento en sus casas. Por una parte, al quedarse en casa para trabajar a distancia, les han caído todas las cargas laborales. Cumplir con la oficina mediante computadoras. Atender a los hijos porque escuelas y guarderías están cerrados. Realizar todas las labores domésticas porque es una marca de género, y lo más grave de esta realidad, la violencia que están desatando contra ellas sus esposos, parejas o concubinos, que ya no están acostumbrados a vivir todos los días, todas las horas y por largos meses con sus parejas.
Las mujeres están llegando a la Red Nacional de Refugios con los huesos rotos, la piel acuchillada, los moretones por todas partes. Aparte del terror a la peste, tienen que sufrir el terror de la violencia de género con el enemigo en casa. Decidí tocar este tema negro porque ayer me sacó de mi serena distancia el comentario del presidente, diciendo que en México la familia es el núcleo fraterno o algo por el estilo más importante. Sí, que tenemos mucha cultura de fraternidad en la familia. Cuando le dijeron, oiga, la violencia está aumentando, dijo que no. Hoy dijo, yo duermo tranquilo. Y niega que la violencia contra las mujeres esté aumentando, y así dijo, leo textual: en México tenemos mucha cultura de fraternidad en la familia. Pues la habrá tenido en su familia, qué bueno, pero no así en el resto del país. Y que la siga teniendo, pero ignora dos cosas: los cambios profundos que han vivido las familias mexicanas desde que las mujeres trabajan en forma masiva fuera del hogar, y los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de su propio gobierno. Tomo los que hoy publica el cronista Héctor de Mauleón en El Universal. Solo en marzo, el 911 recibió 115.644 llamadas de emergencia de mujeres. Y las que se atrevieron a marcar o pudieron marcar, otras no pueden llegar al teléfono. Del enemigo en casa, ¿verdad? Exacto. Es el 22.31% más que en febrero. En los refugios, las llamadas de apoyo aumentaron 80%. Estos refugios están llenos entre 80 y 100%, están entre 80 y 100% de su capacidad. El caso más grave es por densidad de población del Estado de México. Y recuerdo que antes de este desastre, en México, durante este gobierno, hacia 2019, aumentaron los feminicidios y se mataban 10 mujeres todos los días. Diario. Esto no podemos hablar, pues, de la familia como un espacio general de fraternidad. Frente a estas realidades, yo, Adriana, tengo dos deseos. Que en lugar de ilusiones, el gobierno dedique, o de experiencias personales, el gobierno dedique más presupuesto para proteger a las mujeres de la violencia y tenga capacidad para librarlas de tantas agresiones impunes. Y dos, que como sociedad no olvidemos la batalla de masas que las mujeres han venido desarrollando en los últimos años para lograr el reconocimiento y el respeto a su vida y a sus derechos de género. Y quiero nada más citar un caso de éxitos. El éxito para contener esta pandemia, encabezando a sus pueblos, que han logrado mujeres jefas de gobierno, que por cierto hablan poco y no desgastan las palabras, pero hacen mucho y con éxito. Jefas de gobierno de Nueva Zelanda, Alemania, Noruega, Tailandia, Islandia o Dinamarca. Nos enseña que la mujer es capaz de dar lo mejor de sí misma en las peores circunstancias. Sí, es cierto, y leía el otro día, que en esos países donde las mujeres gobiernan hay mayor control de las epidemias y de muchas otras cosas, ¿no? Ya se ha llegado al fin de las epidemias en general. En el caso de Nueva Zelanda, es una mujer joven la que encabeza el gobierno, y en el caso de la señora Merkel, pues Alemania es el país mejor librado de la Unión Europea. No solo porque tiene muchos recursos, lo vamos a decir con franqueza, sino también porque la señora Merkel dijo a tiempo, en el primer y único mensaje a la nación que ha dirigido en 14 años, ¿no?, le avisó a tiempo a los alemanes que estaban frente al desafío más grande que habían tenido
desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, le recuerdo que hasta comentó, el 75% de los alemanes nos vamos a contagiar. O sea, tomemos nuestras previsiones, cuidémonos, etc. No engañó, no disfrazó, no fue directa como ha sido ella y ha llegado a donde está. Claro, hay excepciones de algunas mujeres que no han hecho bien las cosas en el poder, pero afortunadamente son eso solo excepciones. Solo quiero decirte una cosa, de que uno de tus deseos de plano no se va a cumplir, el que este gobierno apoye con más recursos a más refugios y lamentablemente no. Más adelante voy a conversar con la directora de la Red Nacional de Refugios, con Wendy Figueroa. Tengo años de conversar con ella y he visto cómo se han extendido por todo el país, cómo ayudan a las mujeres con apoyo, no solo rescatándolas de la muerte y de las manos de sus agresores, que son sus maridos, hermanos, a veces los propios hijos golpeando a las madres, etcétera, sino también con apoyo legal, psicológico y hasta de reconstrucción de caras, porque pues las patean, ¿verdad?, etcétera. Pues en la actual administración se le retiró el dinero a esta Red Nacional de Refugios, a esta y a muchas otras que apoyaban a mujeres violentadas, lamentablemente, pues no. Y lo que debieran hacer los DIFs y eso, pues también tienen recortes de presupuesto. En fin, ese deseo no se te va a cumplir. Pues mira, Adriana, yo espero, digo ya si no es deseo, es deseo, pero además espero que algunos de los colaboradores del presidente en este gobierno, hombres y mujeres, midan los costos políticos que pueden tener decisiones de esta naturaleza, los midan con objetividad, con tranquilidad, y tengan la capacidad de atender el reclamo de las mujeres y la realidad de las mujeres en medio de la pandemia y en la vida normal, porque es el movimiento más importante en términos históricos, el que las mujeres han iniciado, en particular durante 2019, creo que es uno de los movimientos más importantes en términos históricos y sociales que está registrando el mundo. Por supuesto que la pandemia en el 2020 también será uno de las grandes sacudidas, pero creo que hay que medir muy bien no solo el presupuesto, sino también la autenticidad y la pues yo diría la objetividad y la razón que asiste a las mujeres para demandar respeto a sus vidas y a sus derechos humanos fundamentales. Así es. Pues muchas gracias, como siempre, querida Socorro. Y qué mejor manera de recordar a las madres, los que ya no tenemos a mamá, y de honrar a las que viven. Así es. Que respetándolas y luchar por ellas, cada quien en el área que le corresponda. Socorro, pues muchas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo, Adriana. También para ti. Hasta Gracias, luego. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo.